En este caso teníamos 50.000 bolivianos de resultados acumulados positivos, los cuales se dividían en partes proporcionales a cada socio, en nuestro caso. El socio A, el socio B y el socio C. Cuando había utilidades no había ningún problema, estaba claro, ¿no? Los resultados acumulados, aumentamos el capital en esa misma proporción, en este caso de acuerdo al número de cuotas. Teníamos 50.000 bolivianos en resultados acumulados y 49.000 bolivianos en capitalización. Al socio A le tocaba 22.000 bolivianos, que era equivalente a 22 cuotas de capital. Al socio B 17.000, equivalente a 17 cuotas de capital. Y al socio C 10.000 bolivianos, equivalente a 10 cuotas de capital. Eso estaba claro, ¿no? Sandra. Sí, Sí, Lice. Okay. Julissa. Ya Sí, se fue a tomar Lice. tecito. Y se fue a tomar tecito, Julissa. No, Lice, estoy atenta. Ok. Gabriela, está claro todavía esta parte, ¿no? Estamos repasando. Gabriela. Gabriela no está con su micrófono habilitado. Bien, entonces acá en esta hoja voy a colocarle un resultado acumulado negativo. Resultados acumulados negativos. Y en nuestro ejercicio teníamos, si no me equivoco, 90.000. 90.000 bolivianos que teníamos de pérdida acumulada. Y eso tenemos que hacer desaparecer. Porque si nos acercamos a un banco y le pedimos un préstamo, por ejemplo, la primera situación que van a verificar son nuestros estados financieros. Van a verificar el balance, el estado de resultados. Entonces, y pueden observarnos un préstamo, digamos, si queremos obtener un crédito. Oye, si ustedes están en quiebra técnica, ¿cómo piensan pagar? Entonces, es necesario en ocasiones mostrar mejores números y absorber esas pérdidas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos capitalizado todo, digamos. Hemos capitalizado todo y ahora tenemos que revertir esa pérdida. Resultados acumulados en este caso está en el debe, en el caso nuevo que estamos analizando, y tenemos que revertir eso. Por tanto, le vamos a quitar a los socios proporcionalmente, de acuerdo a su capital, la pérdida acumulada de una gestión. Al socio A le quitaremos 40.000 bolivianos, 40 unidades, 40 cuotas de capital, mejor dicho. Al socio B le quitaremos 31 cuotas de capital. Y al socio C le quitaremos 18 cuotas de capital. Obviamente su participación dentro de esta sociedad va a disminuir. Va a disminuir en cada uno, para cada uno de los socios. El que tiene más participación tiene mayor reducción. El que tiene 35% tiene menor reducción y el que tiene una participación del 20% también tiene una menor reducción. ¿Y cómo reducimos? Contablemente. Si la cuenta capital está abonada, tenemos que ahora debitarla. Tenemos que debitarla y ajustar acá para cuántas cuotas de capital nos alcanza para restar. Entonces al socio A le vamos a quitar 40 cuotas de capital por los 1.000 bolivianos. Vamos a disminuir su participación patrimonial en 40 cuotas de capital. Le vamos a quitar 40.000 a su participación.
Veamos después al socio B. Le vamos a quitar el 35%, que en nuestro caso sería 31 acciones, 31 cuotas de capital, mejor dicho, por 1.000 bolivianos. Vamos a debitar 31.000 bolivianos. Y al socio C le vamos a disminuir 18 cuotas de capital. Y si cada cuota de capital vale 1.000 bolivianos, la disminución va a ser 18.000. ¿Okay? Estamos disminuyendo el capital. Y por tanto, también tenemos que disminuir el importe del resultado acumulado. En este caso nos va a quedar 89.000 bolivianos, que es la suma de los tres socios que teníamos. Nada más se trataba, de nada más se trata una reducción de capital, sea en una SRL, sea en una sociedad anónima, sea en una sociedad colectiva. Una reducción del capital incluye esto. Disminuimos el capital para absorber pérdidas. También se puede disminuir el capital para devolverse los aportes, que ese es otro tipo de situación que se da en una empresa. En este caso, estamos absorbiendo las pérdidas. Es un asiento, entre comillas, normal que se da en nuestras sociedades en Bolivia, con el objetivo de mostrar mejores índices financieros, mejores ratios financieros. ¿Para qué? Para que un banco o una entidad de crédito evalúe de mejor manera nuestros estados financieros y seamos sujetos de crédito. Una forma de que las empresas se desarrollen sus actividades, crezcan, es la obtención de crédito, si es que no tienen capital propio. Se prestan dinero, hacen trabajar ese dinero, lo invierten, no se lo gastan y obtienen resultados. Y en base a esos resultados le pagan al banco. Si nos prestamos dinero para, no sé, a ver algo sencillo, para comprar en lo personal una movilidad y hacerla trabajar, el banco nos pide un montón de requisitos, primero personales, y posteriormente nos pide también una situación de un flujo de efectivo. ¿Cómo piensas pagarme? ¿Cuánto me vas a pagar cada mes? ¿Cuánto puedes pagar cada mes? Entonces, una persona, al igual que una empresa, debe elaborar su flujo. Te voy a pagar cada mes 100 bolivianos y de esos 100 bolivianos van a ir a capital, va a ser 800 bolivianos y a los intereses va a ser 200 bolivianos, no sé. Pero se va amortizando capital e intereses. Entonces el banco evalúa esa situación. En el caso de la persona, certifica, valida, revisa los ingresos y otorga el crédito. En una empresa también hace lo mismo. Sin embargo, los requisitos son diferentes. También tiene que presentarse un flujo de efectivo, cuánto va a pagar cada mes, cómo va a obtener esos fondos para pagar el crédito. Por tanto, tiene que mostrar cuánto va a vender mensualmente. Voy a vender al mes X cantidad. De esa X cantidad lo voy a gastar en sueldos, voy a gastar otra parte en pagar a mis proveedores y finalmente me va a quedar un saldo para pagarle al banco. Entonces el banco evalúa esa situación, el repago, como lo llama el banco, el repago de la deuda y además analiza si esta empresa es una empresa en marcha, va a seguir funcionando en el tiempo. Eso significa que no esté en una quiebra o a punto de llegar a una quiebra técnica y nos otorga un crédito. Si el banco ve que nuestras pérdidas están cerca o muy cerca del 50% o ya han pasado el 50% de la proporción de capital, pues no nos van a otorgar un crédito, porque esa empresa, de acuerdo al código tributario,
está en una quiebra técnica o aproximándose a una quiebra técnica. Entonces, las empresas, los empresarios tienen que tomar decisiones en base a esto. En este caso, disminuir su porción de capital. Y el otro caso es que ellos se pongan de acuerdo en incrementar el capital. Enseguida vamos a ver de qué se trata el incremento de capital. No sé si está clara esta parte de la disminución de capital antes de que continúe. Sí, dice. Pero no te veo muy seguro, Álvaro. Claro. Sí, dice, sí. Sí, Está sí, fallando los micrófonos. está fallando los micrófonos. Sandra también está claro. Gabriela, Yulisa, William. Sí, dice, de mi parte, sí. Está claro. Ok, bien. Bien, entonces esta parte está clara. Existe adicionalmente otra figura en la que los socios, al tener esta misma figura, la voy a trasladar a otra hoja, al tener esta misma figura de pérdida de los 90.000 bolivianos, pues toman una decisión de aumentar el capital. Aumentar el capital. Hacen una junta de socios y dicen, nuestro capital en esta gestión está muy malo. ¿Ok? Hemos perdido hasta este momento 90.000 bolivianos. Con eso no tenemos ingreso en la banca, nadie nos va a prestar. Pero yo propongo, dice Williams, incrementemos capital. Convence al socio B y convence al socio C. Entonces les dice, necesitamos un aporte de capital para revertir estos 90.000 de al menos 90.000 bolivianos o un poco más. Entonces, en una junta de accionistas, ellos toman una decisión de aumentar el capital. Para que esté clarito, voy a mantener el aumento de capital en aproximadamente 90.000 bolivianos. Vamos a aumentar el capital en 90.000 bolivianos. Necesitamos entonces que los socios A, B y C aporten 90.000 bolivianos. Al socio A, en este caso va a ser nuestro querido amigo Williams. Williams, hemos acordado entre los socios de la empresa hacer un aporte adicional de 90.000 bolivianos. Tú tienes el 45%. ¿Cuántas cuotas de capital vas a comprar? Cada una vale 1.000. Tu porción de participación es del 45%. Entonces, más o menos, deberías de participar con unas 40 cuotas de capital. 40.000 bolivianos. ¿Las tienes en efectivo, mi querido Williams? Yo creo que sí, Liz. ¿Sí? Tú dices que sí, ok. Entonces, Williams dice que nos va a dar al cash. Caja, va a pagar 40.000 bolivianos. Ok. El socio B. El socio B, a ver, el socio B va a ser Sandra. Williams nos va a aportar 40.000 bolivianos en efectivo. Tu participación es un 35%. Entonces, tu aporte debería ser más o menos su equivalente, digamos, 35% de 90.000. Digamos que puedes pagarnos 32.000 bolivianos de alguna forma, con un cheque del Banco Visa, por favor.
estarías en una Ya capacidad. lice, sí, 32. 32.000 bolivianos nos va a aumentar, nos va a entregar SAN. Entonces, bancos, nos va a entregar un cheque del banco por 32.000 bolivianos. Ya tenemos 72.000 bolivianos. Y el socio C. El socio C tiene una participación de 20% en la sociedad. Y le preguntamos, socio C, Gabriela, tu aporte por lo menos debería ser unos 18, 20.000 bolivianos, de acuerdo a nuestra pérdida, que es 90.000, y tu porcentaje de participación, que es 20%. Ya tenemos dinero, ya tenemos plata en bancos, con eso nos estamos capitalizando. Necesitamos ahora, no sé, inventarios. Y sabemos que tú tienes unos inventarios de, si es para una librería, digamos, de papel. ¿Estarías dispuesta en aportar 20.000 bolivianos o más en papel para la reventa? Ok. ¿Cuánto vas a aportar, Gabriel, a la sociedad? Por lo menos unos 20.000 para que tu porción de capital se mantenga, digamos, 18.000, 20.000 bolivianos. Puede ser más, también puede ser menos. 18.000, justo y cabal, dice Gabriel. Nos va a incrementar, nos va a dar en inventarios 18.000 bolivianos. En inventarios. ¿Cuánto tenemos? A ver, hasta este momento tenemos los 90.000 bolivianos. ¿Okay? 90.000 bolivianos. Entonces, luego de haber quedado en una asamblea de socios, de incrementar el capital, en función, en base a la pérdida acumulada que tenemos, la Junta de Accionistas, compuesta por todos los alumnos de contabilidad de sociedades de la Loyola del segundo año, se ponen de acuerdo y dicen sí, vamos a incrementar el capital. El socio A ha incrementado su participación en 40.000 bolivianos. Tiene 40 cuotas de capital más. El socio B ha incrementado su capital en 32.000 bolivianos y tiene, por tanto, 32 cuotas de capital adicionales. Y finalmente, el socio C ha aportado 18.000 bolivianos y tiene adicionalmente 18 cuotas de capital. ¿Y esto qué significa? Pues significa que mantienen más o menos la estructura de 45%, 35% y 20%. La propiedad, el porcentaje de propiedad se mantiene. Podría ser también que uno de los socios no pueda aportar capital ahora. ¿Saben qué? Yo no puedo invertir, no sé, los 40.000, los 32 o los 18.000 bolivianos. No puedo invertir eso. Pero, mi querido socio, necesitamos un aporte de capital para salvar la empresa, digamos, exagerando. ¿Sabes qué? Ya no puedes tú pagar los 32.000 bolivianos, los 40.000. Las primeras personas, los primeros socios que tienen derecho a incrementar su porcentaje de participación, ya que uno de los tres no puede hacerlo, son los mismos socios. Finalmente, si los socios no pueden cubrir, digamos, este monto de pérdida, de incremento de capital, en ese caso, recién, y de acuerdo a la escritura de constitución, ellos pueden invitar a una persona extraña a la sociedad y convertirlo en socio. Podemos tener un socio D, un socio E, que aporte, digamos, los
los 32.000. Supongamos que el socio B decide no aportar. Entonces el socio D puede aportar los 32.000 bolivianos y su participación es de 32 cuotas. Siempre y cuando se hayan agotado la negociación con el socio B y él no piensa pagar o no puede pagar su parte para mantener su porcentaje dentro de la sociedad. Podría existir también esta figura, que ingrese un nuevo socio. No sé si está clara esta forma de incremento de capital. Entonces, Lice, si no habría dinero, digamos, de alguno de los socios, se puede incluir a otro socio, ¿verdad? Eso está tratando de decirnos con el capital asociado limitado de socio D, que ya entraría con 32 cuotas de capital. Correcto. Sí. Si no puede pagar alguno por algún buen motivo o alguna buena razón, entonces, en ese caso, recién, después de que el socio B haya rechazado su participación, recién puede invitarse a una persona ajena a la sociedad. No a la primera y de decir, oye, tenemos esta sociedad, ¿quiénes quieren aportar? Los primeros que tienen derecho a participar en esa sociedad son los socios más antiguos. Está en el Código de Comercio. Está en el Código de Comercio e indica eso. En su momento tendrían que leer esa parte si llega la necesidad de mostrar esa situación en una sociedad en la cual ustedes sean los gerentes, auditores, contadores, ¿no? El Código de Comercio dice, obviamente no vamos a saber de memoria qué artículo es, pero tenemos que saber que eso existe. ¿Ok? No sé si está claro o tienen alguna otra duda más. Gabriela, ¿todo claro? Gabriela, Williams, ¿está claro todo? Así, licenciado. ¿Y qué pasará si Williams quiere aportar 100.000 bolivianos? ¿Se podrá? ¿Qué opinan ustedes? Perdón, William, ¿se entrecortó? Yo pienso que sí, dice. Sí. Solamente que un socio se va a disparar en su porcentaje de participación, ¿no? En la sociedad. Entonces, tienen que llegar a un acuerdo entre los socios. Oye, si tú haces eso, vas a empezar a controlar esta sociedad. Y tenemos que ver qué dice nuestra acta de constitución. ¿Puedes comprar las acciones que puedas? Sí. Pero tiene que haber un acuerdo entre los socios. No alguien de buenas a primeras puede pasar a tomar las decisiones finales en una sociedad. Tiene que ser consensuado. ¿Sí? Toda esa parte teórica está en el Código de Comercio y tienen que leerlo algún rato que tengan tiempo y o la necesidad, pero deben conocer que está eso en el Código de Comercio. Sandra, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Liz, está correcto todo. Está clarísimo. Me estabas escribiendo Sí, el otro ahora sí. día. ¿Quedó Sí, Liz, aclarado con que lo he esto? hecho. Exacto, Liz, sí, ahora sí. Muchas gracias. Está aclarado, ¿no? Sí, Sí, es que Liz. estaba de campaña política, así que no tenía tiempo. Por el que ganó Liceo, no. Como siempre, pues hay que apostar al ganador, no hay que ser perdedor. Para todos son del más, ¿no? Si es que se confirman esos No, datos. Si es que se confirman esos datos. Álvaro, claro como el agua. Así es, Lice. Perfecto. Con esto para terminar, lo olvidaba. Todos estos aumentos de capital y disminución de capital tienen que ser informadas. ¿A quién? A Fundempresa,
tienen que ser publicadas en prensa o a través de la Gaceta de la Cámara de Comercio. Si los socios Álvaro, Yulisa, Gabriela, Sandra y Williams toman la decisión de aumentar, disminuir su capital, a la autoridad que deben de informar sobre esa situación es a Fundempresa, a través de el registro del acta extraordinaria, en este caso, de socios. Existen actas ordinarias y actas extraordinarias. Como su nombre lo dice, las actas ordinarias, las juntas ordinarias de socios, son las que se realizan cada año, como habíamos comentado en algún momento, con el objetivo de aprobar los estados de resultados, el balance general, el flujo de efectivo, el estado de origen y aplicación de fondos y el estado de evolución del patrimonio neto, además de las notas. Esos 5 estados financieros son aprobados por la Junta de Accionistas en una asamblea ordinaria. Y ahí se decide el destino de los resultados, si se van a capitalizar, se van a quedar dentro de la empresa, se los van a repartir. Las decisiones pueden ser varias, de acuerdo al momento que viva la empresa o de acuerdo al momento que viva nuestro país. Hace unas semanas y hasta ahora sigue habiendo algo de incertidumbre en nuestro país, entonces las decisiones en ocasiones pasan por estas situaciones del medio ambiente en el que se desarrolla una empresa. Y las juntas extraordinarias, como su nombre lo dice, es algo fuera de lo normal, se realizan cuando se necesita. En este caso, el aumento o reducción de capital tiene que ser aprobada por una junta extraordinaria de socios. Las actas de juntas extraordinarias de socios en las sociedades de responsabilidad limitada, como incluyen movimientos de capital, son necesariamente obligadas a registrarse en Fundempresa. Las juntas ordinarias, las actas normales, digamos, de cada empresa que se realizan dentro de los primeros 90 días del año o después de haber terminado el periodo contable, no es obligatorio que se reporten a Fundempresa. No vamos a reportar a Fundempresa y decirle, en el mes de marzo hemos aprobado los estados financieros y todo está perfecto, porque el Álvaro es nuestro contador, la Yulisa es nuestro auditor, y Sandra es el gerente, y Williams es el supervisor de auditoría. Todos ellos revisados por ellos, y está perfecto. Esa situación no es necesaria informarla a Fundempresa. A Fundempresa debemos informar lo extraordinario, como en este caso. Una capitalización, un aumento de capital, una reducción del capital. Una situación de, por ejemplo, de incrementar la vida de la sociedad. Les decía que las sociedades pueden tener una vida máxima de 99 años. Cada 99 años se renuevan esa vida, esa duración de la sociedad que se tiene. Pero en medio hay sociedades que desconocen esta situación y las crean por 10 años. Entonces, cada 10 años tienen que realizar una junta extraordinaria y incrementar la duración del contrato social, de la duración de la sociedad. Otros 10 años, otros 20 años, no sé. Lo que ellos consideren necesario. Si llegamos al final de 99 años, pueden continuar con la empresa. Es el caso de CBN. Está ya más de 100 años en nuestro país. Entonces, ya debe tener, no he verificado, su segunda duración como empresa
aplicando el límite máximo que tenemos en Bolivia, que es de 99 años. ¿Sí? Entonces, estos movimientos de capital son aprobados por juntas extraordinarias y es obligatorio que esas juntas se registren en Fundempresa. Básicamente cuando tocan los rubros del capital. No presentamos la actualización de matrícula de comercio, puede ser, no puede. Será rechazada en la siguiente gestión. Señor, su balance dice que tiene un capital diferente al que está registrado acá. Correcto. Pues le rechazo esa situación hasta que usted regularice esta situación. Pero es que mi contador ha pasado esto. No le interesa a Fundempresa, solamente que se cumpla la norma. Nos van a decir, presenten y no hay ningún problema. Presenten su información. Y estamos obligados a presentar. No sé si tienen alguna duda en nuestra última parte teórica sobre las actas extraordinarias de socio y su registro en Fundempresa. Sandra. No, Liz, está correcto, pero creo que la Gabriela sí le preguntó por el Me chat. preguntó por el chat, a ver, así que algo del chat. Dice, Lick, en la Constitución ese socio nuevo debería figurar. En el acta de Constitución no está como fundador, como miembro, ¿no? Sino en una junta extraordinaria ya va a aparecer la nueva composición del patrimonio, del capital. En la Constitución no. En la primera junta de constitución de la empresa, obviamente no sabemos que puede existir otra persona. Pero sí el Código de Comercio nos habilita esa opción, que en su momento podamos incluir a una persona más, o más personas, con el límite máximo de 25 socios. Abrir una sociedad anónima. Entonces, con ustedes vamos a constituir una sociedad anónima. No terminé este cuadro. Estaba preparando este cuadro para compartirlos y proponerles teóricamente abrir una sociedad anónima. Una sociedad anónima es uno de los últimos grupos o tipos de empresas principales que existen en nuestra sociedad y están reguladas por el Código de Comercio. Una sociedad anónima está conformada por un número mínimo de 3 personas y en el límite máximo es abierto. Si ustedes entran a la memoria de un banco, de una empresa S.A., los accionistas por lo general no tienen número límite hacia arriba. Pueden ser cientos o miles de personas, como es el caso de CBN. CBN tiene, diría que miles de socios o cientos de socios. Banco Visa, Banco Mercantil, Banco Nacional. Todos los bancos tienen la participación de muchos socios. Cada socio puede tener muchas acciones o una sola acción. Esas acciones también pueden pertenecer a otras empresas. En CBN podemos encontrar socios, por decirles, del Banco Mercantil, del Banco Visa. Empresas que invierten en esa sociedad con el objetivo de incrementar sus utilidades. Tienen ocasionalmente dinero parado en sus cuentas y es mejor invertirlo en una de estas empresas que genere mayor renta que dejarlo en caja de ahorro, digamos, o en un DPF. Un depósito a plazo fijo paga más o menos un 3% anual. Y una sociedad anónima
Una empresa puede pagar un porcentaje mucho mayor, ¿no? 10, 15, 20% de utilidad. Obviamente hay riesgo. Una empresa puede ganar plata como puede perder dinero. En el caso de un DPF, uno vive tranquilo sabiendo que su dinero va a continuar ahí y va a ganar intereses, pase lo que pase. Entonces, invertir en una sociedad, pues es algo altamente rentable. ¿Y cómo se invierte? A través de la compra de acciones. Podemos comprar acciones de una empresa pagando el valor patrimonial proporcional de esa empresa. Una acción puede tener un valor nominal y tiene su valor patrimonial proporcional. Una acción, igual que en las sociedades de responsabilidad limitada, tiene valores en múltiplos de 100. Puede valer 100 bolivianos, 200 bolivianos, 1000 bolivianos. Eso es lo que dice que vale una acción. Sin embargo, cuando veíamos y analizábamos el estado financiero de CBN, veíamos que su patrimonio es de 3.000 millones de bolivianos. Su estado de resultados de 6.000 millones de bolivianos. Su patrimonio era algo así como 20.000 millones de bolivianos. Entonces, ¿cómo se calcula el valor patrimonial proporcional de una acción? Tenemos el número de acciones, por un lado, cuántas acciones emitidas existen en esta sociedad anónima y cuál es el valor del patrimonio. El valor del patrimonio son 20.000 bolivianos, por poner un ejemplo. Y tiene en circulación 20 acciones. El valor de cada acción nada más es que dividir los 20.000 bolivianos del total patrimonio entre 20 acciones, que serían cada una a 1.000 bolivianos. Y su valor nominal puede ser de 100, de 200 o también de 1.000 bolivianos. Pero ya su valor de negociación, su valor de venta, cuánto vale una acción en la vida real, está determinado por el funcionamiento de esa empresa y cuánto genera de utilidades. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se pueden obtener las acciones en una sociedad anónima. Entonces, les estoy proponiendo eso y quiero que hagamos una sociedad anónima. Vayamos pensando cuál va a ser nuestro tipo de aporte. Podrá ser en efectivo, podrá ser en especie. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Aún este cuadro, como les decía, este resumen no lo he terminado. No encuentro algunas cosas en los artículos a la mano, pero puedo decirles que es una sociedad comercial, es una dentro de las divisiones de capitales, no es de trabajo, como las sociedades colectivas y las sociedades en comandita. Solamente los socios aportan un capital y reciben sus utilidades. La razón social tiene que ser sociedad anónima o su sigla SA. La responsabilidad solo abarca a la acción. Solo es la acción adquirida. ¿Cuánto vale cada acción? Lo que nosotros hayamos pagado. Y nuestra responsabilidad, si la empresa quiebra, es hasta ese monto pagado por la acción. La administración está también delegada a un gerente, un administrador. La función operativa. La función decisoria tiene necesariamente que tener un directorio y una junta general de accionistas, que puede ser ordinaria o extraordinaria.
similar a la que hemos comentado en las sociedades de responsabilidad limitada. Ok, solamente que la sociedad anónima tiene muchos más componentes, son entidades, es para entidades muy grandes, ¿no? Bancos, industrias que requieren pues un capital intensivo en efectivo, en dinero. Ok. ¿Ante qué autoridades debe registrarse una sociedad anónima? Tiene que registrarse de acuerdo al Código de Comercio en Funda Empresa, ante el Ministerio de Trabajo, Impuestos Nacionales, el gobierno municipal, la administradora de fondos de pensiones, las cajas de salud y la Cámara de Comercio o la Cámara de Industrias o ASOBAN. Ya son empresas mucho más grandes, entonces tienen diferentes tipos de asociaciones para cuidar sus intereses. Cámara de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, puede ser también. Y la contabilidad es la misma. Tenemos la constitución de una sociedad anónima que se hace por un contrato, se elabora un balance de apertura con los aportes de capital y pueden tener en el transcurso de la vida de una sociedad anónima incrementos de capital, disminución de capital y finalmente, si se da la situación, una liquidación de la sociedad. La contabilidad también está regida por normas del Colegio de Auditores de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales y el Registro de Comercio. ¿Qué es lo que varía con las sociedades de responsabilidad limitada? En las sociedades de responsabilidad limitada hablamos de cuotas de capital. En las sociedades anónimas hablamos de acciones. ¿Qué creen que sea una acción? Siempre escuchamos hablar de accionistas, de acciones, que Wall Street, las acciones bajan, suben. ¿Qué es una acción? A ver, un valiente o una valiente. Estamos aquí para equivocarnos. Así que no tengan temor en expresar sus opiniones o lo que creen que puede ser una acción. Dice, ¿sería la división del capital Ya, en una sociedad anónima? ya, ok. El capital está dividido en acciones. Tú me estás diciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué es una acción? Si te digo, Yurisa, por favor, toma este dinero e invierte en acciones de Pilandina o de Sobose. Entonces tú tienes que ir y adquirir, si fuera posible, acciones de esta empresa. Entonces, ¿qué es una acción? Una propiedad, dice. Propiedad, ¿de acuerdo? Vamos a comprar algo, está bien. Es un título es un título que compramos por la adquisición de esa acción que representa el valor económico del aporte, dice. ¿Sí? ¿Está bien? Una acción, como dice Gabriela, es un título valor, un documento que nos muestra que somos propietarios de una participación en una sociedad. Puede ser una cartulina, por decirles algo, impresa con todos los requisitos que nos obliga el Código de Comercio y algunos requisitos específicos dentro de una sociedad, de acuerdo a el contrato de constitución. También tienen las sociedades anónimas un contrato de constitución, pero al ser empresas tan grandes, deben hacerlo públicamente o
si tienen el número apropiado de socios que puedan comprar las acciones, pueden hacerlo en acto único y no en una publicación. Si ustedes observan la prensa, por lo general, se ven en ocasiones ofertas de empresas, de bancos que van a constituirse, y si van a hacer una oferta pública de acciones, tienen la obligación de publicar esa situación, para que todos tengamos acceso a la compra de esas acciones. Y también existe la forma de hacerlo por un acto único. En un acto único se reúnen los accionistas, 3 por lo menos, eso es sí, obligatorio, 3 accionistas, para que suscriban el acuerdo de capital. Y ellos se ponen de acuerdo en los importes, en los requisitos que se tiene de acuerdo a norma, y determinan el valor de cada acción. Cada acción va a valer X importe y tiene que ser pagado por lo menos en un 25% para hacer una acción suscrita. ¿Ok? Entonces, la acción no es más que un documento, un título valor negociable que nos autoriza, nos da una participación en una sociedad para la toma de decisiones en las asambleas. Eso es una acción. ¿Ok? Existen diferentes tipos de acciones. Existen básicamente 2. Las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Las acciones ordinarias, como su nombre lo dice, son las acciones comunes que tienen todos los participantes. Las acciones preferentes, en nuestro Código de Comercio también dice preferidas, pueden tener dos orígenes. Uno, el de los socios gestores, los que se ocupan de promover la sociedad, buscar a los socios. Entonces, esas personas, como son los fundadores, los gestores de esta sociedad, pueden tener ciertas preferencias en estas acciones. Preferencias en el sentido de tener dividendos independientemente de los resultados de la empresa. Hay ciertos requisitos en el Código de Comercio que permiten que estas acciones puedan obtener mayores dividendos cuando la sociedad tiene utilidades. También tiene ciertas restricciones. No pueden participar en todas las decisiones de la sociedad en una junta de accionistas, justamente por su calidad de acciones preferidas, acciones preferentes. ¿Ok? Las acciones entonces son parte constitutiva de una sociedad anónima. Van a formar parte de un capital, tal como lo decía Yulisa. No sé si hasta ahí está claro el tema de acciones. Álvaro, Sí, no, Sí, Lice. Sí, sí. no te dormiste. A ver, entonces, No. si yo les ofrezco acciones, como les decía, para hacer nuestra sociedad anónima, que tienen cada una, según yo que soy el socio gestor, el fundador, les estoy diciendo que cada acción va a valer a 1.000 bolivianos. Y de acuerdo al Código de Comercio, para ustedes, que van a ser mis socios, existe un mínimo de compromiso pagado por estas acciones, que es del, como lo dije hace un rato, el 25%.
es un compromiso. Vamos a suscribir esas acciones. Ustedes ya van a tener, como se dice, no vulgarmente, sino como se dice comúnmente, una reserva de estas acciones al pagar el 25% de su valor. Al comprometerse y suscribir una compra de acciones, la sociedad puede comenzar ya a funcionar. Porque ante esa promesa que yo les hago de constituir una sociedad, ustedes confían en mí y depositan en la cuenta que yo les voy a indicar un 25% del valor de cada acción. La acción vale 1.000, entonces van a depositar 250 bolivianos. ¿Alguien puede querer 1.000 acciones? Vale, se puede. ¿Alguien puede querer 100 acciones? Vale, se puede. Entonces, como el objetivo es constituir una empresa industrial, en este caso, vamos a exportar políticos al exterior porque somos capísimos en producir eso. Tenemos que tener un capital, pues, bastante amplio. Y el Código de Comercio, ¿qué nos dice? Que primero debemos pedir una autorización. El socio gestor debe solicitar a Fundempresa un capital autorizado. Y ese capital autorizado, al inicio de la sociedad, tiene que estar pagado al menos en un 50%. Entonces, el socio gestor, que en este caso soy yo, les ofrece acciones a ustedes y ustedes aceptan en crear una empresa industrial, se comprometen pagando un 25%, que es la suscripción de acciones, el compromiso de compra de esas acciones, y en base a esa situación, el socio gestor o fundador solicita la autorización en Fundempresa para constituir una sociedad exportadora, como les decía, con un capital propuesto de, no sé, 100 millones de bolivianos o 1.000 millones de bolivianos, para hacerlo más fácil. O 10 millones de bolivianos, más fácil todavía. De esos 10 millones de bolivianos, para el momento que la empresa, la industria en este caso, comienza a funcionar, tiene que estar pagado la mitad de ese capital. Si hablamos de 10 millones de bolivianos, tienen que estar pagados 5 millones. Por tanto, primero tenemos la acción. En base a la acción, a la propuesta de acción, confeccionamos un capital autorizado, lo inscribimos en Fundempresa, ellos nos autorizan y eso se llama un capital autorizado. Y empezamos a divulgar los objetivos de la sociedad para que esa sociedad pueda recaudar el dinero que necesita. Se lo publica en prensa, como les decía, o por acto único. Por ahí entre Yulisa, Gabriela, Williams, Álvaro y Sandra tienen los 10 millones de bolivianos. ¿Son más de 3 socios? Sí. Cumplimos ese detalle de la sociedad anónima. Entonces, con 5 socios, cubrimos ese capital autorizado y estamos obligados a pagar la mitad de ese capital autorizado.
que sería 5 millones de bolivianos. Y con ese capital pagado podemos iniciar ya las operaciones de la empresa. Con 5 millones, no sé, compramos maquinaria, compramos un espacio y empezamos ya la producción industrial de políticos, con el fin de exportarlos a otros países. Y en el momento en que los probables socios, que son ustedes, se comprometen a comprar y a pagar esos 5 millones de bolivianos, el Código de Comercio nos indica que deben pagar por lo menos el 25% del valor de esas acciones, el valor del capital. No sé si está claro hasta acá los manejos de acciones, capital autorizado, capital pagado y capital suscrito. Vamos a entrar recién en la parte contable, pero necesitamos saber estos conceptos para poder realizar un ejemplo. Julissa, ¿está claro? Sí, Lice. Álvaro, Sí, licenciado. está clarísimo. Gabriela, Todo claro, dice. todo claro. Williams, Sí, sí, dice todo claro. todo claro con Williams. Y finalmente, nuestra bancaria. Sandra, ¿alguna duda, alguna consulta? No, está bien, dice. Todo bien. Perfecto. Solo que como tú trabajas en el banco, tú nos vas a ayudar en esta constitución de esta sociedad. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? El Código de Comercio nos dice de que todo el dinero que entre y toda esta publicación en prensa, los temas de capital autorizado, pagado, suscrito, tiene que realizarse a través de una entidad bancaria. Por ese motivo, una de las socias la vamos a convocar para que también sea socia fundadora, en este caso Sandra, y como tiene ya muchas amistades en el banco, nos ayude a elaborar esta sociedad. ¿Qué requisitos existen y cómo el banco cobraría los aportes de capital? Ya que, como cualquier sociedad que ya hemos visto, colectiva, comandita y de responsabilidad limitada, pueden existir aportes en efectivo y aportes en especie. El aporte de efectivo creo que está claro. El aporte en especie, en bienes, ¿a qué se refiere? Un socio X de la empresa puede ofrecer para esta industria un bien, por decir algo, un terreno. Yo tengo una hectárea en el Alto, que cuando constituimos una empresa en el Alto, no se paga el impuesto a las utilidades durante 3 gestiones, por si acaso. Si alguien quiere hacer su empresa, tiene esa ventaja en el Alto. Y dice, yo tengo 10.000 metros. Ok, perfecto. ¿Aceptarían ese aporte? Claro que sí. Vamos a construir en ese lugar escuela, vamos a construir una biblioteca para preparar a nuestros políticos y luego exportarlos. Vamos a construir un hotel más para que ellos no salgan y estén ahí todo el tiempo estudiando, qué sé yo. Vamos a construir una gran infraestructura
donde nuestros profesionales se van a preparar y luego los vamos a exportar. Entonces, como socios, aceptamos esa situación, pero tiene que ser canalizada a través del banco. Es en este tipo de sociedades donde el capital es intensivo. O sea, hablamos de mucho capital. Como hablamos del tamaño de CBN, de Telecel, de todas esas empresas que hemos analizado al comienzo del curso, esas empresas necesitan tremendos capitales. Y obviamente una sola persona, socio fundador o gestor, no puede ni tiene todos los conocimientos para lograr que ese bien produzca como tiene que producir, por una parte. Entonces, se lo entrega al banco en fideicomiso. Ahí tienen una nueva palabra en su vocabulario. Para los que hacen vocabulario, Álvaro, ¿cuántos vocabularios has mandado ahora que me acuerdo? En el anterior periodo. Uno creo que es mucho, ¿no? O dos. No, dos mandadores. Sí, nada. Gabriel otro tanto. Yulisa creo que es la que más ha mandado. Sandra, ¿existes en Lince, esos yo trabajos? los cinco. Sí. Sí, Sandra, yo le mandé, solo ahora dos le debo, pero sí le envié toditos los demás. sí, eso vamos a tener que ponerlo para el siguiente curso, ¿no? Para el siguiente. ¿Qué pasa, pues? No voy a sermonarlos hoy día porque ya bastante sermón hemos tenido con la prensa y todo, con la parte política que ha pasado. Entonces, se lo deja en fideicomiso. ¿Qué es fideicomiso? Fideicomiso se dice cuando el banco administra estos fondos y puede hasta venderlos, administra estos bienes y de acuerdo a los intereses de la sociedad, obviamente en consulta con los socios fundadores, puede tomarse la decisión de venderse, alquilarse o lo que mejor proponga el banco en beneficio de los socios. Si en el proyecto de empresa teníamos la compra de un terreno para construir un edificio, ya no lo necesitamos porque ya tenemos el edificio. Entonces puede pasar a formar parte de nuestros activos fijos. Tal vez es demasiado grande ese terreno para nuestro objetivo. Entonces el banco puede venderlo, puede vender ese bien y ese dinero recibido puede darlo como un anticipo en la compra de un nuevo terreno o utilizarlo en lo que mejor le venga a la sociedad, lo mejor posible. O finalmente, puede ser que ese terreno sea demasiado grande o demasiado pequeño para nuestros propósitos. Podrá construir, no sé, pues, una zona residencial, digamos. Pero los alquileres van a seguir perteneciendo a la sociedad. Puede usufructuar eso. Obviamente, y el banco recibe un porcentaje de beneficio. El banco no nos lo va a trabajar gratis, nos va a cobrar de cada paso que dé. Y ese es el negocio de ellos y nuestro interés, nuestro también, como sociedad. Entonces, vamos a tener acciones que tienen un valor, que conforman un capital autorizado, pagado, suscrito, y finalmente los aportes pueden ser en dinero o pueden ser en bienes.
que pueden ser también bienes hipotecados. En esta ocasión el banco va a hacer un mejor trabajo que 2 o 3 administradores y el trabajo va a ser más sólido y más confiable para las personas que deseen comprar acciones de una nueva empresa. Las acciones son compromisos de una persona, de un gestor, para la constitución de un banco, de una industria, de un supermercado tan grande como el Quetal, de una industria petrolera, una industria minera, transportes, telecomunicaciones. Imaginémonos las empresas más grandes que existen en nuestro país. CBN, Coca-Cola, para ese tipo de sociedades. Y tiene que ser confiable todo este proyecto. Si el proyecto falla, nadie va a suscribir acciones. Es diferente que venga nuestro amigo Julio León Prado. ¿Estoy bien, Sandra? Julio León es el mayor accionista del Banco Visa. Sí, correcto, Luis. Sí. Venga Julio León y diga, ¿saben qué? Voy a abrir otro banco. Ese señor tiene mucha experiencia en banca. Y viene Raúl Sánchez y les dice a ustedes, muchachos, vamos a abrir un banco. ¿A quién le comprarías acciones, Álvaro? ¿A Julio León Prado o a Raúl Sánchez? A don Julio. A don Julio, obviamente, ¿no? A don Julio, al que sabe de ese negocio, ¿no? Si viene el gerente de Tigo y nos dice, a ver, voy a abrir otra empresa telefónica. Y viene, no sé, a ver, viene otro empresario, viene otra persona particular y dice, yo también voy a abrir mi empresa. El de Telecel nos va a vender acciones en $1,000 y el otro cuate nos va a vender acciones en 1,000 bolivianos. Aunque cueste $1,000, lo más lógico es que la gente se vaya y confíe sus fondos a la persona que tiene más experiencia y sea más transparente. Este ñato va a ser un buen banco. No, este ñato no va a ser un buen banco. Puede hasta quebrar en el caso de banco. Entonces ya como público, como compradores de acciones, nosotros tomamos decisiones en base al conocimiento que tengamos de estas personas. ¿Ok? Entonces, a partir del del artículo 215, me parece, empieza el tema de sociedades anónimas. Vamos a leer, van a leer y vamos a ir tratando de hacer un buen resumen de esta sociedad anónima para que vayan conociéndolo. No es necesario que los conozcan al 100% como abogados, pero tenemos que saber dónde más o menos están todos los artículos que nos interesan. Básicamente la parte contable. La parte administrativa se la dejamos a los gerentes, pero en contabilidad nosotros tenemos que ver la parte de capital, capital suscrito, capital pagado, capital autorizado.